importancia de la filosofía en el estudio de la teología cristiana. Quiero primeramente hablar de la aversión, entre comillas, que se tiene hacia la filosofía en el medio cristiano. La filosofía es vista frecuentemente en el medio cristiano como una disciplina peligrosa que debe ser evitada o por lo menos utilizada al mínimo posible. Esto porque se le relaciona con ideas, pensamientos o filósofos ateos y opuestos al cristianismo, cuyas declaraciones han hecho daño y lanzan un ataque a Dios y lo que consideramos sagrado. Entonces, esto provoca que la filosofía a veces sea vista como algo que debe ser evitado, incluso rechazado, pero esto frecuentemente proviene de un desconocimiento sobre lo que la filosofía es. No obstante, la filosofía puede ser un excelente ayudante para los teólogos, pues como reza un dicho, el mal uso o el abuso de algo no destruye su correcto uso. No debemos, en razón de que algunos han hecho mal uso de la filosofía para intentar dañar el cristianismo, alejarla o demeritarla por ese mero hecho. Pues algunos otros pensadores que podemos considerar filósofos han profesado el cristianismo o arribado a la creencia en la existencia de un Dios único mediante cláusulas o preguntas que la filosofía utiliza como método para poder llegar a la verdad. Unieron la fe religiosa con la razón y la lógica para explicar el mundo, el ser humano y la existencia de Dios. Entonces, esta parte es importante porque frecuentemente, por cuanto algunos han hecho un mal uso de la filosofía, se tiende a descalificar generalmente como algo malo. Incluso yo he escuchado a padres que a sus hijos les advierten cuando van a estudiar alguna carrera, aunque no sea de filosofía, pero en la cual se incluye la filosofía como materia, que tengan mucho cuidado porque incluso algunos han dicho que se pueden volver locos, ¿no? Obviamente esto no tiene una razón clara, pero sí tiene muchos prejuicios también en todo esto. Cuando el apóstol Pablo hablaba a Timoteo y le advertía en este texto, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, podríamos muy bien incluir a la filosofía. Es decir, aunque no es el tema de nuestro estudio, ¿verdad? Como tal, estudiar filosofía por sí, sino como un ayudante o como una herramienta para mejorar nuestro estudio o comprensión de la teología, debemos tener cuidado, examinarlo todo y retener lo bueno. Y esto implica pues también examinar lo que la filosofía nos quiere dar, nos quiere proponer. Y yo he encontrado en lo que he visto de este curso, aunque ya había yo estudiado previamente también algunos libros y materiales filosóficos, que realmente puede ser muy bien utilizado, puede ser empleada correctamente, como el dicho que mencioné, no porque alguien haya hecho un mal uso de la filosofía anteriormente, por ese mero hecho lo voy a descartar. Eso nos llevaría también a descartar el uso de los automóviles, porque algunas personas tomando alcohol, ingiriendo alcohol, a veces llegan a tener accidentes donde matan o le roban la vida o tienen accidentes terribles donde afectan a terceros. Eso no va a hacer que yo deje de usar mi automóvil. Lo voy a usar, pero lo voy a usar responsablemente, lo voy a usar con cuidado, lo voy a usar de la manera que debo hacerlo, respetando las leyes, y va a traerme un beneficio en lugar de traerme una mala situación. Algunos ejemplos de cómo la filosofía, a través de algunas personas que la han empleado, han traído un beneficio. Tenemos el ejemplo de Agustín de Hipona, por ejemplo, que unió el pensamiento de Platón con la doctrina cristiana. Escribió obras como Confesiones y La ciudad de Dios, donde habló sobre el tiempo, el alma y la verdad divina. Es importante notar que Agustín de Hipona, previamente a ser cristiano, él sí tuvo un pasado que tuvo que ver con muchas raíces filosóficas, con el platonismo específicamente, y que también, si no tenemos cuidado, nos pueden a veces desviar o hacer una especie de sincretismo, o si no es correcto el término, tal vez una mezcla donde se puede intentar utilizar la Biblia para justificar algunas premisas filosóficas. Sin embargo, Agustín de Hipona fue un teólogo muy importante que utilizó la filosofía de una manera que ayudó a comprender términos y situaciones de la teología. Otro es Anselmo de Canterbury, que fue famoso por crear el argumento ontológico para probar la existencia de Dios usando solo la razón con la frase "la fe busca entender". Otro más fue Tomás de Aquino, que tomó las ideas de Aristóteles y las adaptó al cristianismo. Su obra cumbre es la Suma Teológica, donde propuso 5 vías lógicas para demostrar que Dios existe. Como podemos ver, yo estoy orientando mi tema
sobre cómo la filosofía ayuda a la teología en el tema de la apologética, que es un tema que a mí me apasiona y lo he utilizado mucho tiempo en diversas situaciones de mi vida y mi ministerio como pastor también. Estas 5 vías han sido de ayuda para la defensa de la fe en la historia del cristianismo, y quiero explicar brevemente a qué se refieren esas 5 vías que él propuso para ver cómo un pensamiento adecuadamente guiado por la filosofía puede constituir una excelente herramienta para ayudarnos en la teología. Él propuso, por ejemplo, en la vía del movimiento, que todo lo que se mueve es movido por otro, y como no se puede seguir atrás sin fin, debe existir un primer motor que no sea movido por nadie, y ese primer motor es Dios. La segunda habla de la causa eficiente, en la cual dice que las cosas tienen una causa que las produce. Al no ser posible una cadena infinita de causas, se llega a una primera causa sin causa previa, que como dice la Biblia, en el principio, ¿verdad?, creó Dios los cielos y la tierra. La tercera es la vía de la contingencia, en la cual él dice que hay seres que pueden existir o no existir, o sea, comienzan y terminan, y si todo fuera así, nada habría existido. Por eso hace falta un ser necesario que exista por sí mismo. Esto es Dios, y es lo que la Biblia le llama que Dios es un ser eterno, que no tiene principio y que tampoco tiene fin, y es un concepto que teológicamente es sumamente importante para poder adorar a Dios de manera adecuada. La cuarta vía de Tomás de Aquino es la de los grados de perfección, en la cual él dice que vemos cualidades como la bondad o la verdad en grados diversos. Esto exige la existencia de un modelo máximo y absoluto de perfección. Otra vez, Dios. Si no existe un absoluto que nos pueda llevar a entender que algo es mejor o es inadecuado o es malo, la pregunta es de dónde viene ese absoluto para poder saber por qué es bueno o por qué es malo, y la única respuesta es que tiene que haber un ser que sea totalmente perfecto, a través del cual podamos partir para la idea de poder elaborar una moral o una ética para considerar lo bueno y separarlo de lo malo. Y la quinta vía es la de la finalidad. Esta dice que los objetos naturales, sin conciencia, actúan con un orden o un fin útil. Al igual que una flecha necesita de un arquero, el orden del mundo exige una mente suprema que lo dirija. Y obviamente, otra vez es Dios, el arquitecto del universo. Muchas de estas vías que él propone se han desarrollado a través de otros apologistas cristianos, y es importante ver que utilizan términos, utilizan la lógica, utilizan la razón. Es un intento de llegar a la verdad, pero utilizando correctamente esta herramienta que es la filosofía también. Otros ejemplos de la era moderna de filósofos que también han incluido esta idea en su manera de pensar es Blaise Pascal, el cual, siendo matemático y filósofo francés, él defendió la fe cristiana con su famosa apuesta de Pascal, en la cual él argumentaba que creer en Dios realmente no solamente es que sea algo religioso, sino que es algo lógico. Realmente, creer que el mundo se formó a sí mismo de la nada es algo que científicamente incluso está totalmente reprobado. Eso no es una respuesta lógica, pero si creemos en una causa originadora de todo, eso responde perfectamente cómo el mundo en el que vivimos llega a existir. La claridad y orden en las ideas. Usa la lógica porque ayuda a ordenar los pensamientos sobre Dios para evitar confusiones o errores. Define palabras, permite explicar con precisión términos difíciles como persona, alma o naturaleza, y que aunque la Biblia también las define, a veces no tiene una definición tan clara que pueda entender cualquier persona, y la filosofía nos puede ayudar mucho en este sentido a definir esos términos que son clave para poder aún entender el Evangelio y la eternidad. También defiende la fe porque da argumentos sólidos para responder a las dudas de quienes no creen, metiéndonos en el terreno de ellos, por así decirlo. También es un apoyo en la historia de la Iglesia porque ha ayudado a la creación de dogmas. Ayudó, por ejemplo, a dar forma a grandes enseñanzas de los primeros siglos, como la idea o el concepto de la Trinidad, que fueron sumamente importantes en los primeros siglos del cristianismo. Y también nos ayudó a unir la fe y la razón como algo que no era mutuamente excluyente, sino que más bien era complementario. Muestra que lo que se cree por fe también puede ser pensado y estudiado de manera inteligente. Podemos decir entonces que la filosofía es uno de los medios que Dios dejó para que el hombre lo reconozca como el Señor y sustentador de todas las cosas. Lejos de ser algo nocivo, realmente se convierte en una herramienta para los que estamos estudiando teología y poder de una manera más clara y amplia explicar a aquellos que no creen en la Biblia
utilizando los mismos argumentos de la filosofía, hacerles ver que la fe cristiana es una fe lógica y racional. Las herramientas ofrecidas por la filosofía, como la lógica, nos sirven para estudiar mejor los misterios divinos. Se destacan la teología sistemática y la homilética, que estaremos utilizando mucho en esta carrera. Ambas disciplinas se dividen y agrupan según los rigores que nos enseñaron filósofos como Aristóteles, y en este sentido podemos decir que la filosofía es un ayo para la teología, es decir, una herramienta, alguien que nos puede ayudar y que nos puede guiar para darnos un mejor entendimiento de esta. Sin embargo, como una nota, y debemos tener cuidado por esto, si la filosofía se presta a desacreditar el conocimiento divino o a cuestionarlo con una intención evidentemente dañina o que busca desviar la fe de la sincera fidelidad a Cristo, debe considerarse nociva y perjudicial, razón suficiente para desecharla. Obviamente esto va a ser en los casos en que pueda aplicarse, y ciertamente ha habido filósofos que han utilizado su idea y su manera de pensar de una manera así abiertamente nociva, y es ahí donde debemos tener cuidado. Es muy probable que esto se haya referido el apóstol Pablo cuando advirtió a su discípulo Timoteo: «Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén». Entonces, es una herramienta excelente, pero también debemos tener cuidado y no recibirla toda, sino siguiendo el consejo a los tesalonicenses, examinarlo todo y retener lo bueno. Dios les pueda bendecir a todos y que el Señor les ayude y les dé buen entendimiento en esta carrera a todos ustedes también. Dios les bendiga. Muy buenas noches.